قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: di, obedeced a Allah y obedeced al mensajero. Pero si os apartáis, a él solo le pedirán cuentas de aquello que se le ha encomendado, así como se os pedirán a vosotros de lo que se os ha encomendado. Y si le obedecéis, seréis guiados. Al mensajero no le corresponde sino transmitir con claridad. Allah les ha prometido a los que de vosotros crean y practican las acciones rectas que les hará sucesores en la tierra como ya hiciera con sus antepasados, y que les reafirmará la práctica de adoración que tienen, que es la que Él ha querido para ellos, y que cambiará su miedo por seguridad. No adorarán sin asociarme nada, me adorarán sin asociarme nada. Quien reniegue después de eso, esos son los descarriados. Y estableced el salat, entregad el zakat y obedeced al mensajero para que se os pueda dar misericordia. No pienses que los que se niegan a creer podrán escapar en la tierra, su refugio es el fuego, que va al lugar de vuelta. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وقربنا إليك أرحم الراحمين. Vamos a ver, inshallah, este día bendito del día de Ashura, las bendiciones de este día y la importancia específicamente en el día de Ashura de este estado de la humanidad desde su comienzo hasta su fin, de estar sin ninguna manera discutible, de estar divididos en dos grupos: los creyentes, la gente del bien, de la derecha de Allah subhanahu wa ta'ala, y los diablos y sus aliados, de la gente de la izquierda de Allah y del castigo de Allah del día del juicio. En este día los musulmanes recuerdan un día, recuerdan los días de Allah subhanahu wa ta'ala, en el cual Allah puso un mensaje para la humanidad a través de los eventos de historia de los seres humanos, en el cual Allah subhanahu wa ta'ala demuestra a los seres humanos a través de la historia de Musa alayhi salam, con el símbolo en el Corán del mal, Faraón, demuestra su poder y la regla y la lógica en las cosas de la vida. De este se trata el día de Ashura, de recordar estos momentos de el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala por sus seres,
los más orgullosos en este mundo, los que tienen soberbia, los dictadores, los déspotas, los injustos, que sea a un nivel político, que sea a un nivel social, que sea a un nivel familiar o que sea hasta un nivel personal. Todo en este sentido nos devuelve al mal, y estas personas son las del mal. En la historia de Ashura también, el día de Ashura comporta bastantes eventos, y de estos eventos que a veces se mencionan en los libros del tafsir específicamente, es que Allah subhanahu wa ta'ala en este día dio a Noé la salvación del diluvio. Es en este día que se estableció sobre el monte del Judi, como está mencionado en el Corán, el barco o el arca de Noé, con los solos de los seres que habían creído en Allah subhanahu wa ta'ala y de los seres que Allah le mandó a salvar con él en esta arca. Es en este día también que Yusuf alayhi salam salió del pozo, y el día que salió del pozo entonces, el día en el cual lo querían matar y que se salvó alayhi salam, y es el día en el cual Allah subhanahu wa ta'ala salvó al pueblo de Moisés, y Moisés huyendo de Egipto con un pueblo esclavizado por 300 años, se salvaron este día por el poder de Allah subhanahu wa ta'ala cuando atravesaron el mar, de que fue un milagro también de Allah subhanahu wa ta'ala. Es en este día también que salió el profeta Jonás de la barriga de la ballena, que Allah subhanahu wa ta'ala lo devolvió a su pueblo para ser un testigo de su arrepentimiento, y la esperanza que guardó el profeta Jonás cuando supo que Allah subhanahu wa ta'ala le aceptaría el perdón y que lo salvaría de esta dificultad cuando había dejado su responsabilidad entre la gente de su pueblo. También mencionamos en este día que es el día en el cual Allah subhanahu wa ta'ala perdonó al padre Adam por su pecado, su error. Allah subhanahu wa ta'ala le perdonó en este día. Y de la tradición de Allah subhanahu wa ta'ala entonces es de recordar los días que tienen así un favor para la humanidad, por los musulmanes específicamente, para los creyentes. Lo que vamos a mencionar hoy tiene mucho más que ver, inshallah, con una visión clara sobre lo que va a ocurrir con Faraón y Moisés. Y ustedes saben que en este mundo hoy, nosotros en el año 2015 de la era cristiana, como dice, o en el año 1437 de la Hijra, ustedes saben que el mundo nunca ha sido más lleno de injusticias que en nuestros tiempos. Las injusticias, o lo más extraño de nuestro tiempo, es que han tomado diferentes dimensiones. Si en el pasado eran injusticias conocidas porque se podían fácilmente reconocer en los estados de las personas, hoy en día las injusticias se viven a veces hasta con el desconocimiento y la inconsciencia de las personas que la están viviendo, y participan a veces sin darse cuenta a su propia injusticia. ¿Sí? Somos esclavos de esclavos de esclavos. Si en el pasado fuimos esclavos, a veces los pueblos de un solo sistema, una sola sociedad, hoy en día en las mismas sociedades hay estratificación del mal, y cada uno practica sobre la jerarquía que está más bajo que él, lo peor. Entonces los más poderosos están encima de esta pirámide, y cada vez que uno tiene un poder sobre los demás, pues lo oprime, y es como una tradición piramidal hoy la injusticia. Pero los ingredientes de la injusticia siempre han sido los mismos. Así Allah subhanahu wa ta'ala se recomendó también a través de la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de cuando uno se salva de las injusticias, de hacer un acto de adoración específico. Así nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando entró en Medina sallallahu alaihi wasallam, preguntó en el día específico de Ashura
a su primo Ibn Abbas, alayhi salam, ¿qué estaban haciendo los judíos? ¿Por qué estaban festejando un evento? ¿Cuál era el evento que estaban conmemorando? Ibn Abbas, alayhi salam, le responde al profeta, sallallahu alaihi wasallam, que es el día en el cual Allah salvó a Moisés y a su pueblo, el acto de los injustos, incrédulos de Faraón. En este momento dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y supo que estaban ayudando en este día, dijo: soy más propio de seguir a Moisés que los judíos, y nosotros también, los musulmanes. Y pidió a los musulmanes que ayunaban este día y un día que precede, Tasu'a wa Ashura, para diferenciarnos del ayuno de Al-Kitab en este día, pero específicamente de recordarse de este momento de salvación de los creyentes y del poder de Allah subhanahu wa ta'ala en su creación. Ese es el día de recuerdo del poder de Allah subhanahu wa ta'ala, Ashura. El día del recuerdo que el poderoso de verdad, Malik al-Mulk, el que tiene el reino entre sus manos, el que hace lo que quiere con sus seres, el que manda realmente sobre toda cosa, es Allah el único, el Señor de los mundos, el Señor del universo, el Señor de las almas, el Señor de todo lo que ocurre. No se mueve un átomo en el cosmos sin que sea por el poder de Allah y el decreto divino. Guste a el que le guste y disguste al que le disguste. Alhamdulillah, los creyentes les gusta lo que Allah hace en cualquier estado, están satisfechos del decreto de Allah, es parte de nuestra fe, nuestra aqida. Aceptamos, y más que aceptamos, tenemos que satisfacernos de lo que Allah hace. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Difícil o fácil, dulce o amargo, alhamdulillah rabbil alamin. Y es el sentido de esta tradición en este día de Ashura, de recordarse de estos sentidos. Entonces, hemos hablado de los ingredientes de la injusticia. ¿Cuáles son? Siempre son categorías de personas en las sociedades. El primero en el cual se va, vamos a llamar fijar el símbolo del mal, siempre es una cabeza. Así es, un líder, muy bien, una cabeza en el bien o en el mal. Los seres humanos, y así son, siguen cabezas, líderes, personas que representan a los pueblos que estén en el bien o en el mal. Y esa es la primera categoría de personas, son los líderes del mal. En este está plasmado la idea del personaje del mismo faraón. En cuanto a Moisés, Musa alayhi salam se va a oponer ¿a quién? A el que lo educó. Allah subhanahu wa ta'ala puso en el reino de faraón un hijo de los pueblos esclavizados que iba a vivir en su propio palacio y que terminaría acabando con su poder. Así también lo que tenemos que extraer de estas enseñanzas es que nunca sabes ni cómo, ni cuándo, ni a través de quién se acaba un poder del mal, y que Allah lo hace de una manera muy sutil, sin que nadie lo sienta. Esa es la primera enseñanza. Allah lo hace de una manera que Él solo, Allah subhanahu wa ta'ala, conoce. Es por eso que la planeación, y ustedes saben que la gente del mal planean, programan, proyectan y visionan las cosas, mucho más que los creyentes, lamentablemente, en nuestros tiempos. Es por eso que estamos como estamos. La gente del mal proyectan sobre 20, sobre 30, sobre 100, sobre 200 años lo que tienen que hacer. Hoy, lamentablemente, un creyente no proyecta ni por mañana lo que va a hacer. Como hemos dicho, estamos en un estamos en el momento de perdición en el desierto de los 40 años del pueblo de Israel, de la gente perdida y que no tiene ningún proyecto de vida. En este estado están los creyentes hoy. Están haciendo vueltas sobre ellos mismos, en sus propias vidas, están en un desierto espiritual. Los creyentes hoy, la mayoría de ellos, están en un desierto espiritual. Así dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: en los últimos de los tiempos serán muchos, pero serán como la espuma sobre el río. No tendrán ninguna importancia en cuanto a la capacidad de hacer, ni de ordenar las cosas, ni de programarlas. Estarán siguiendo a un flujo
lamentablemente que nos lleva como una espuma sobre el río, y su cantidad no nos ayudará de nada, no estarán en nada específicamente. Es por eso que el creyente también tiene una identidad fuerte. Entonces el déspota, el dictador, esta primera categoría de personas, ¿cuál es su manera de comportarse? Primera cosa, no escucha a nadie. No escucha a nadie, define todo solo y humilla a todo el mundo. Y por encima de cuando humilla a todo el mundo, ¿cuál es la idea? No es para el bien de estas personas, sino realmente para esclavizarlos. Y lo que hizo Faraón, termina pensando que es él mismo el Señor de los mundos, el que tiene el poder sobre los universos. Ahí es la categoría la más elevada de los dictadores, de los déspotas. Terminan pensando que lo saben todo, que lo pueden todo, que dirigen todo, y que tienen poder sobre toda cosa. Es la primera categoría a recordar en el sentido del mal. Ellos son los que hacen el mal. Claro que no están solos. La segunda categoría, en la historia de Faraón en el Corán, después de haber dicho que el símbolo del mal entonces es Faraón, vienen los ministros. Los ministros, si ustedes saben lo que es la palabra wazir, los ministros o los agregados a alguna tarea, cuando el poder necesita delegación, se delegan ellos para mantener el poder de este mismo dictador. ¿Cuál es la mentalidad y cuáles son las características de estas personas, los ministros? Los ministros, ellos mienten al dictador, lo siguen de una manera ciega y lo aconsejan de la manera la más perversa, no recordándole su propia naturaleza, sino realmente haciéndole creer que realmente es el dictador y es el Dios que manda sobre las cosas. Está en el Corán simbolizado por el ministro Hamán. Hamán, cuando Faraón le pregunta, Ibn Sarha, construyenos una muralla, oh Hamán, construye una muralla que llegaría a los cielos, para que yo pueda subir sobre esta muralla y mirar quién es este Dios de Moisés. Y creo que es un mentiroso, hablando de Moisés. Entonces, mira cómo se burlan de sus propias mentes, sus propias razones, y así, así dice el Corán, se burló de la mente, del intelecto, de la razón de su pueblo, y así es en general, los dominantes, se burlan del intelecto de los seguidores, entonces lo siguen ciegamente y obedecen. Por lo general a la gente no les gusta seguir a quién, al que le está diciendo verdades argumentadas. Sí, ¿por qué? Porque lamentablemente para la mayoría de la mediocridad de este mundo, cansa, necesita un esfuerzo y pide también una seriedad, una continuidad en las cosas. No, es mucho más fácil, como ven, estar en el divertimiento que estar en la seriedad, estar en el esfuerzo. Pocos son los que les gusta estar en las obras reales, en las proyecciones reales de esta humanidad. La mayoría son como las ovejas siguiendo al pastor. Si el pastor es un lobo, pues lo siguen hasta sus propias perdiciones. Hamán es el ministro perverso, corrupto, que le da a creer a Faraón que lo puede todo. Entonces cuando le dice Faraón, constrúyeme una muralla para elevarme encima de ella para ver al Dios de Moisés, de esta manera tan graciosa, Hamán, ¿qué dice? Automáticamente empieza a construir la muralla. No lo discuten, ni lo contradicen, ni le dicen que es una locura, ni que está loco, sino le dice que a sus órdenes llama a los obreros para empezar a construir la muralla. Eso es lo que hacen los ministros en los sistemas del diablo. Están delegados al engaño de los mismos dictadores. ¿Para qué es los déspotas? ¿Para qué es? Claro, para conllevar todos estos a la perdición. Tercera categoría,
¿Quiénes son? Los comerciantes. Los hombres, como llaman de empresa. Los hombres de empresa, cuando están mal, ellos se dedican ¿a qué? A gastar sus medios, sus bienes materiales para apoyar a estos dictadores, a lo que dicen los ministros también. En el Corán está representado por Qarún. Qarún, como saben, su tesoro necesitaba 10 hombres para abrir el tesoro con una llave, para cargar la llave 10 hombres. Imagínense la riqueza de este hombre de empresas, y gastaba la plata en el sentido de estos engaños de Faraón. Y el cuarto grupo, la cuarta categoría. Ellos sí, por lo general, dicen que tienen poderes o que están allegados. Los hombres de religión, los hombres y las mujeres de religión, ellos están representados en la historia en el Corán, aquí en Faraón, en los brujos de Faraón. Entonces ellos siempre se presentan como los que tienen la capacidad de darle el poder al dictador, al déspota, para mantener su poder y tener una influencia sobre su pueblo. Utilizan entonces sus subterfugios, sus engaños, sus fatwas, para engañar a toda esta bella gente. Y claro, como están reconocidos por las sociedades, engañan de una manera mucho más profunda y mucho más profunda, como hemos dicho, pero perversa al pueblo. Este asunto es que Allah subhanahu wa ta'ala permite que estas personas que se dicen religiosas tengan un poder sobre los corazones de las personas. Es natural, la gente cree en ellos y por lo general son autoridades morales. Como representan autoridades morales, cuando se pervierten y que están engañando, es mucho más difícil darse cuenta de sus engaños. ¿Por qué? Porque sus engaños hacen parte de un conocimiento de una parte de la sociedad y no de todos. Y ese es un asunto específico para los religiosos. El quinto, ahí está, el medio de comunicación. Ellos también están representados en el Corán por los Hashiri, que están cuando Faraón dice, llaman a los comunicantes que unen a la gente en un solo lugar para que los hombres de su religión, la brujería, se oponen en público, se opongan en público a Moisés. Ese es otro grupo. Ellos tienen sus subterfugios también, es otra brujería, pero la brujería al nivel de la comunicación y al nivel público. ¿Ellos a qué se dedican? Ellos en el Corán, cuando hablan, dicen estas palabras: sigan a los vienen, entonces únense y reúnense para escuchar y ver en esta reunión a los brujos, ¿sí? Si son de los ganadores en contra de Moisés, así habla. Entonces el medio de comunicación siempre presenta, cuando es un medio de comunicación que se dedica al mal, presenta que el ganador siempre, ¿quién es? Pues el grupo elegido por el dictador, los brujos, ¿sí? Es una otra manera de engañar al pueblo, matando en su visión interna la crítica, la autocrítica. Entonces todo está ya hecho y lo solo que hay que hacer es aceptar lo que dice la información hasta cuando es mentirosa, pensando que realmente lo que se dice es la verdad. Cuando los medios de comunicación, la mayoría, responden a cuáles de las 5 categorías que hemos hablado, a la tercera, ¿no? Que son los hombres de
Comerciantes, los hombres de empresa, los economistas, los que tienen la economía en las manos. Estos son. En general están ligados totalmente. El medio de comunicación lo apoya el que tiene los medios económicos. Y el medio económico puede hasta terminar tomando el poder sobre, transformarse en el mismo dictador. Ese es ya nuestro tiempo. Pero antiguamente todavía había un poder jerarquizado en lo político mandaba. Estas 5 categorías son las que forman la pirámide del mal y de la opresión en el universo, en cuanto a las sociedades humanas. Ahí, siempre, ahora sí, otro grupo. Adentro del mismo pueblo esclavizado y mandado por estas 5 categorías, tenemos unos creyentes, representados por el hombre bueno, que va a hablar en el nombre de Moisés cuando Faraón dice que lo quiere matar. Intenta como defender como puede, porque Faraón no escucha ninguna idea opuesta a su discurso. Hay un hombre que es creyente, pero no puede decir que es creyente, esconde su creencia, pero que intenta de una manera o de otra defender al bien como puede. También las sociedades, y estos son los granos de arena en el mecanismo que desconoce el dictador, que desconoce todo el sistema, que puede dar cambio en la sociedad sin que nadie sienta. Como ven, aquí es una lectura sociológica del Corán. Es una lectura sociológica del Corán que cuando lo leen, seguramente leen los versos sin que uno se dé cuenta que se está en estos versos haciendo una descripción completa de lo que es una sociedad. Y al otro lado, ¿quiénes están? Están los creyentes, representados por Musa a.s. y Harún a.s. Y estos son las cabezas de los creyentes. Y los que siguen, los que los siguen. El pueblo de los creyentes. Lamentablemente, Moisés, que representa a los creyentes y que va a hacer la da'wa, la llamada a estos creyentes, tiene por seguidores, y por lo general, cuando un pueblo ha sido esclavizado por mucho tiempo, ha aceptado su propia situación, ¿qué va a pasar con Moisés? Va a pasar que su pueblo lo va a seguir por conocer sus características, pero no tanto por su creencia real y su fe. Entonces es todo un esfuerzo para convencer a este pueblo de esclavos que tienen que seguir. Pero cuando siguen, aun cuando siguen, no están siguiendo de verdad por fe, sino están siguiendo por interés. Ahí está la dificultad. Están siguiendo pensando que algo va a salir por sus propios intereses. Pero muy pocos son los que realmente creen, están siguiendo al profeta con toda la convicción. Siempre, en todos los tiempos, los creyentes reales han sido pocos, han sido muy pocos, los sinceros de verdad. La mayoría siempre han seguido buscando algún interés. Son pocos, pero son los que, sobre los cuales se basa la fe, y son los que dan el ejemplo a la humanidad y al universo entero. Bueno, Moisés se va a oponer a Faraón, y Faraón entonces va a llamar a estos brujos. Los brujos se van a oponer con sus poderes diabólicos y ¿qué van a hacer? Transformar algunas cuerdas en serpientes. Después Moisés es el que va, por el poder de Allah, en ninguna brujería, enviar su bastón sobre las serpientes, que se va a transformar en un serpiente que va a comer a todos los más pequeños. Y ahí se arrodillan los hombres de religión de Faraón ante el Señor de Moisés. Dicen: creemos ahora en el Dios, en el Señor de la verdad, Allah, el Todopoderoso. Los cambios no se esperan muchas veces, y los cambios son asuntos que pasan a través de las personas que tienen la fe.
Allah subhanahu wa ta'ala, cuando da el desafío, es también para salvar a las personas. Los brujos por la mañana son brujos, por la noche son mártires. Faraón se va a encargar de hacerlos matar y liquidarlos, porque es muy grave que ya el instrumento de su poder se está transformando en el instrumento de su enemigo. ¿Y qué va a decir al pueblo? Tengo el temor que Moisés les cambie su religión, o que siembra sobre la tierra la perversión. Palabras de Faraón. Le engaño entonces cuando el dictador ya siente un desequilibrio en su poder, empieza a mentir, y sienten el desequilibrio, entonces los déspotas empiezan a mentir y empiezan a decir que el mal es el bien y el bien es el mal. La palabra del profeta Muhammad en el hadith: llegará un tiempo en el cual será rechazado el bien por las personas pensando que es el mal, y se acercarán del mal describiéndolo como el bien. Llegará el tiempo en el cual las personas, cuando serás creyente, te van a atacar pensando que te estás enloqueciendo, que estás perdiendo tu cabeza o que te estás pervertiendo. Y llegará el tiempo en el cual, cuando practicarás las perversiones las más profundas, la gente te va a elevar, te va a querer y te va a acercar de ellos, reconociéndote algunas características de bien. Ese es el tiempo nuestro, pero existió en todos los tiempos. El subterfugio fue el mismo también: cambiar las verdades para engañar. Entonces la gente, por falta de conocimiento y por ignorancia, que es un factor de las perdiciones de los pueblos, terminan pensando que el mal es el bien y que el bien es el mal, y así los dictadores que se quieren burlar de las mentes de sus seguidores empiezan a inventar conceptos cerrados para manipularlos. ¿Qué va a pasar? No quieren escuchar, entonces Allah subhanahu wa ta'ala va a enviar las plagas sobre el pueblo de Faraón. Las plagas las conocen, están mencionadas por lo general. Mencionamos unas. De entre estas plagas, la sangre, el agua se va a transformar en sangre en el Nilo y en las tierras de Faraón, y se despiertan el pueblo con sangre, no saben. Y la sangre está saliendo de sus cuerpos como un castigo. Duerme y por la mañana se encuentra en su cama lleno de sangre, nadando en su propia sangre. Otra plaga, los piojos. Otra plaga, los sapos en el pueblo, que dicen que los sapos no podían dormir de noche o levantar algún colchón o alguna almohada sin encontrar por debajo sapos que saltaban de todas partes. Ya no tenían ninguna tranquilidad en sus propias casas. Las langostas, que aquí no son las del mar, sino las langostas que atacaban y que acabaron con la agricultura del pueblo de Faraón. Entonces, una crisis económica. Las crisis económicas, lejos de lo que se dice actualmente, se deben a la desobediencia de los pueblos. No se debe, como se dice, a movimientos cíclicos en la historia. Es mentira. Siempre sobre esta tierra hay lo necesario para vivir, sino que cuando se hace difícil la vida y se hace estrecha, es por una razón bien definida, que es la desobediencia y estar alejado de Allah subhanahu wa ta'ala. No faltan aquí las plagas que va a vivir el pueblo de Faraón. ¿Qué van a pedir Faraón? Ahí sí, por lo general también los injustos, cuando ven que realmente ya están perdiendo totalmente sus intereses, piden misericordia. Oh Moisés, si pides a tu Señor de levantar estas plagas y de no permitir que nos destruimos más, creeré en tu Dios. Es lo que va a hacer Moisés: hacer la plegaria para que Allah no los castigue más. ¿Y cuál es la respuesta
a lo que hace Moisés en su plegaria, cuando Allah le acepta su plegaria que aleja del pueblo de Faraón, de los injustos, las plagas, automáticamente la rebeldía y vuelven a lo que hacían. Otra enseñanza aquí: confiar en el déspota. ¿Es posible? Confiar en el déspota no es posible. Dice Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu: "Lastu bil khib wa la khib yakhda'". No soy un traidor, pero el traidor no me engaña a mí. No es una persona que excele en la manera de traicionar, no traiciona, pero yo sé cómo defenderme de los que traicionan. La primera manera de cuidarse de un déspota, de una persona que te quiere manipular, ya es no creerle, ya es no confiar, hasta cuando se muestra de la manera la más amable, por alguna razón de la dificultad en la cual se encuentra, no hay que creerle, porque enseguida, cuando estaría en una situación otra vez de poder, volvería a hacer, a practicar las injusticias y a oprimir. Es su tradición. Ahí Moisés recibe el orden de Allah subhanahu wa ta'ala de sacar al pueblo de los creyentes, débil como hemos dicho, pero creyentes, y salen por la noche. Van a salir por la noche con un pueblo de pobres, de esclavos, mujeres, niños, gente sin capacidades, salir hacia el oriente. Salen hacia el oriente. Cuando llegan, y cuando Faraón escucha que han salido, prepara su ejército, el ejército el más grande que tiene para atacar al pueblo de Moisés, que está huyendo. Por la mañana, cuando llegan sobre la orilla de un mar rojo, como saben. Cuando llegan a la orilla del mar, el pueblo de los creyentes, pero débiles, dice a Moisés, y que vienen a llegar atrás de ellos por la mañana, el ejército lo está escuchando, el ejército de Faraón, el más poderoso, dicen: estamos perdidos, oh Moisés, estamos perdidos, nos van a atrapar, vamos a ser castigados por la mano de Faraón. Ahí otra enseñanza entre la fe de los débiles y la fe de los creyentes de verdad. Ahí que dice el corazón de un profeta que tiene la convicción absoluta que Allah nos va a salvar porque es su promesa. Porque los que tienen debilidad, hasta cuando leen el Corán o leen el Hadith, mantienen sus debilidades porque no tienen convicciones reales, no tienen certeza. El yaqin. El yaqin no es para todo el mundo, es para unos escogidos, elegidos de Allah. Como dijo el Imam Ali, ese si levantaba el velo, no tendría más certeza en mi corazón. Si podía ver la verdad de Dios, no cambiaría en su mismo instante sin verla la certeza que tiene en su corazón. No se mueven, tienen fe, iguales a las montañas, no se mueven. Toma entonces, por la revelación, el milagro que se va a producir, Moisés el bastón y pega al mar. Y dice que le dice absolutamente no, lo que están diciendo es falso, diciendo a su pueblo. Inna ma'iya Rabbi sayahdi. Estoy con mi Señor, me va a guiar lo que tengo que hacer. Y Allah transforma las cosas, como saben muy bien. Este es una enseñanza profunda, hermanos. Es la más importante de este día. Allah, si tienes la certeza en la fe por Él, transforma las dificultades tuyas en facilidades. Y transforma hasta las materias. Y transforma hasta los corazones de las personas. Transforma todo para ti si tienes certeza. Y si no la tienes, tu creencia no cambiaría nada, porque es débil. Es la certeza que cambia las cosas. Pega Moisés el mar con un bastón. ¿Y desde cuándo los bastones abren los mares?
Desde nunca para los que no tienen certeza, desde siempre para los que tienen certeza en Allah. Pega el mar y se abre el mar en dos. Se abre el mar en dos. Dicen los mufassirun, cuando se abre el mar, ¿ustedes creen que el pueblo de Israel se va a mojar de alguna gota? ¿O que van a tener sus pies en el barro húmedo? No. Por debajo del mar hay 12 vías pavimentadas. 12 vías pavimentadas por cada grupo, una vía pavimentada sobre la cual pasan sin que les toque una sola gota del mar, en la mitad del mar. Faraón, cuando ve que el pueblo de Moisés está atravesando el mar, claro, él cree que el milagro también lo puede aprovechar. Así también creen los injustos, creen que pueden aprovechar de la baraka de los buenos, pero en general cuando van a aprovechar del bien de los buenos, es ahí que se van a destruir. De ahí un día un sabio entró en la corte, un palacio de un dictador, y se acercó del rey y le dio un beso sobre la mano, y le preguntaron, pero ¿cómo es que das un beso a un rey dictador que nos oprime desde tiempos? Dice, la saliva del beso sobre su mano se transformó en un veneno que lo enfermó y lo mató, en la peor de las enfermedades. A veces nosotros no entendemos que no es la violencia ni la agresión que cambie el mal en bien, sino mantener el principio. Moisés es el ejemplo que está recibiendo en este momento de Allah subhanahu wa ta'ala. Faraón entra, y cuando llegan a la otra orilla, el pueblo de Israel, Allah encierra a Faraón con su ejército más poderoso y se queda en la mitad del mar. Y Allah decreta el poder. ¿Qué dice ahí Faraón? El déspota dice, no hay Dios sino Él en el cual cree el pueblo de Israel. No existe más Dios que este. Cree, dice la shahada, una shahada que no le servirá de nada. Otra enseñanza del día. La shahada no es una palabra que se dice en los últimos momentos para intentar salvarse de lo que produciste de mal en tu vida, ni una palabra que dices para esconderte ante la gente y formar una idea falsa en tu vida, sino vivir a través de la shahada es lo que Allah quiere. La shahada dicha al final de una vida al final digo, al artículo de la muerte no sirve. Al gargara. عند الغرغرة, como dice el profeta sallallahu لا ينفع. لا تنفع التوبة. Cuando llega el alma a su fin, el que está saliendo del cuerpo, el que se muere de la muerte, de nada sirve el arrepentimiento. Ya se acabó. Ciencia muy profunda sobre los que practican el mal también. Ahora, y para terminar hoy, inshallah, sobre este recuerdo del día de Ashura, sin ninguna duda el día de Ashura es recordar la justicia en contra de la injusticia, la creencia en contra de la incredulidad, el poder del bien en contra de la opresión, y la fuerza de la fe en contra de la fuerza de los injustos. Tarde o pronto tendrán que perder sus poderes y responder de lo que han hecho, e encontrarse en las peores humillaciones. Esa es la historia que menciona el Corán en cuanto a la opresión. Esta historia se reproduce en cada tiempo y en cada espacio. Se reproduce en cada sociedad y en cada pueblo, a través de los tiempos hasta el final de los tiempos. ¿Por qué será? Para que Allah subhanahu wa ta'ala prueba quién son los sinceros y quién son los mentirosos hipócritas. ¿Acaso creen, dice Allah en la sura del Ankabut, la araña, los primeros versos? Alif Lam Mim.
حسب الناس أن يتركوا إذ قالوا آمنا وهم لا يفتنون. ¿Acaso creen los que han aceptado la fe que los vamos a dejar sin probarlos después de creer? Si dicen creemos, ya Allah nos va a probar. Al contrario, si dicen creemos, es ahí que viene la prueba. Y no es lo contrario. ¿Acaso crees que cuando vas a creer no va a llegar pruebas? Es todo lo contrario. Es cuando vas a creer que van a aparecer las pruebas para ver si eres una persona sincera o si eres un hipócrita mentiroso que no está al nivel de lo que está diciendo con su fe. Y así Allah probó antes de ustedes muchos pueblos para saber de entre ellos quiénes son los sinceros y quiénes son los mentirosos. En este mismo día de Ashura pasó una tragedia y de nadie hay que recibir enseñanzas más que del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en cómo tenemos que comportarnos frente a las tragedias o ante las tragedias. Se murió el nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Hussein alayhi salam, en Karbala. Y transformaron algunas corrientes este día en un día de recuerdo de la tristeza, y no encontrarán en ninguna sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hay que mantener las tristezas, sino recordar los eventos por amor. Los que están tristes en este día por la muerte de Hussein están en su derecho de estar tristes, pero la tristeza es un acto de amor por la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que no se puede transformar en un culto o ritos que no tienen nada que ver en nuestra tradición con lo que enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam. Hussein alayhi salam se murió justo, se murió mártir con sus familiares, y Allah, sin ninguna duda, por la palabra misma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo elevó en los lugares más elevados del paraíso. Así dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam del Hassan y el Hussein, que serían los dos, los líderes de los jóvenes del paraíso, alayhi salam. Y hijos de Fátima, alayhi salam, hijos de Ali, alayhi salam. En el paraíso hay ríos de leche para Ali y Fátima, el Hassan y el Hussein. Estar tristes, yo no sé por quién hay que estar tristes, por los que los mataron o por ellos. Y Allah, cuando da el mártir a alguien, no hay que estar triste, hay que estar feliz en nuestra tradición. En cuanto a los injustos, de cualquier tiempo, de cualquier espacio, así musulmanes serían, no los apoyamos en nada. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Menos cuando atacan a la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los más puros de los seres que Allah creó. Este es su recuerdo también sobre el día de Ashura, para no caer en actos reprobables por Allah subhanahu wa ta'ala, que el día del juicio tendrían que pagar. Es muy importante. Y la gente de la tradición, Ahl Sunnah, les digo, los verdaderos de la gente de la tradición, porque no todos son verdaderos. Muchos pretenden ser de la tradición y no lo son, y lo digo aquí. Los verdaderos de la gente de la Sunnah no tienen ninguna lección que recibir de alguien, en cuanto al asunto del amor al profeta sallallahu alaihi wasallam y a sus familiares. Porque el amor al profeta sallallahu alaihi wasallam y a sus familiares hace parte de nuestra fe. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Al Baiti Kasafin Nuh, la gente de mi casa, mis descendientes y los que los siguen, son como la arca de Noé. Los que suban en ella serán salvados, y los que la dejan estarán perdidos. Los descendientes del profeta, los verdaderos y los puros y los sabios entre ellos, son los mejores de los seres hasta hoy.
por eso que en la tradición real del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se mantiene esta misma tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través de los hijos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Allah, alhamdulillah, nos dio esta posibilidad de ser estudiantes de algunos de ellos. Y eran los más rectos en su tradición y los más que defendían a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y los mismos que vivieron la tragedia, como Zayn al-Abidin. Zayn al-Abidin vivió la tragedia con Hussein. Y lo hemos dicho antes. Nunca llamó a la venganza, nunca llamó al odio, nunca hizo eventos cada año recordándose y pegándose sobre lo que ella había vivido en su propia tragedia, y nunca fue la tradición de Ahlul Bayt, nunca. Estar triste para ellos es un deber, pero la tristeza es un asunto interior, un sentimiento, no es un rito ni un culto. Y pasó largo su vida Zayn al-Abidin regalando a la gente de Medina y a los pobres, más de 100 familias, cargando sobre su propio hombro los bultos de trigo y del bien que daba de los alimentos, hasta que cuando se murió supieron 100 familias en Medina que el que estaba dando estas comidas por la noche era Zayn al-Abidin. Si realmente estás triste por las familias del profeta, si realmente quieres seguir en el camino de la justicia en contra de la opresión en este mundo, es el modelo que hay que tener: ser una persona digna, noble, honorable, que sacrifica sin estar esperando de los demás nada, y que no está esperando sino de Allah subhanahu wa ta'ala. Es el significado del día de Ashura. Esto significa Ashura, que significa el 10º día del mes de Muharram. 4 de los meses de Allah son los meses sagrados, en los cuales no hay que estar injusto con su propio ser, ni contra los demás, claramente, como siempre. Es esto que significa Ashura. Ashura es devolverse a Allah subhanahu wa ta'ala, no olvidarse de sus bendiciones, cuidar a su iglesia y no estar buscando a algo más sino a Allah, y estar listo para sacrificar cualquier asunto en el nombre de Allah. Sería la vida de uno. Ese es el sentido, y no la agresión, no la violencia, no las llamadas a la guerra, las llamadas a la destrucción. Es bien lo contrario. Esta llamada a la vida, al amor y a la dignidad. Ese es el día de Ashura. Estamos felices por el día en el cual Allah dio sus bendiciones a sus creyentes. Estamos tristes por las injusticias que se cometen en cualquier tiempo, en cualquier espacio. Esta es nuestra fe. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك على صراط مستقيم. اللهم اجعلنا من أهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. وعدك يا رب، وعدك عاجل غير آجل، وعدك يا رب، وعدك على الظالمين وللمؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين.